7. Nota del autor. Nota del autor. Sé que la mayoría de ustedes quería al menos un aviso si nos vamos de vacaciones, pues aquí está. La mayoría recordarán que nuestra primera pausa fue alrededor de julio del año pasado, cuando Kishi se incorporó a una firma de auditoría, por cierto, durante la temporada alta, en la que ni siquiera tiene tiempo para defecar, y mucho menos para escribir un capítulo de calidad. Por alguna razón, la temporada alta lo emboscó a principios de este año, lo que básicamente arruinó nuestro cronograma proyectado de lanzar al menos el capítulo 12 antes de que tuviéramos que hacer otra pausa de medio año debido a su trabajo. Normalmente, no nos resulta imposible colaborar a través de Internet y crear algunos capítulos, y por eso no publicamos este aviso antes, ya que esperábamos que pudiera encargarse de esto además de todo lo demás. Desafortunadamente, hemos notado que su atención tiende a distraerse porque estaba preocupado por su trabajo cuando lo intentamos, lo que resultó en un capítulo poco aceptable. Así que decidimos tomarnos un descanso en lugar de forzar la situación y producir algo de baja calidad. Así que espero que nuestros lectores comprendan que nuestros trabajos no se actualizan hasta al menos mediados o fines de diciembre, que es generalmente cuando su agenda de trabajo se estabiliza. Cur 0. Ahora sí, capítulo 7 juego final, versión R capítulo 7 sonrisa olvidada descargo de responsabilidad, no soy dueño de nada, no soy dueño de High School Dragons of Dragons ni de Naruto, soy dueño de los conceptos y tramas que introduje en la historia. Además, debido a la conexión entre High School DxD y múltiples religiones y mitos, lamento si accidentalmente escribí algo incorrecto y ofendí las creencias o la fe de alguien, etc. Simplemente hice una investigación básica y llené los espacios vacíos por mi cuenta, así que es normal que me equivoque en algo. Hola. Asterisco 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 lista de bandas sonoras asterisco 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 egoísta, el fantasma de una sonrisa Guilty Gear, corona asterisco 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 fin del juego R asterisco 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 una mujer hermosa y voluptuosa levantó la vista de sus papeles con el ceño ligeramente fruncido. Frente a ella, un hombre flacucho y grasiento simplemente asintió mientras se retorcía la perile con una sonrisa burlona, consciente de que no hacía falta decir nada. Su ama era bastante paranoica, incluso para los estándares demoníacos, y el recinto estaba prácticamente plagado de hechizos sensores para detectar hasta a los intrusos más diminutos y cubierto por una gran cantidad de hechizos para ahuyentar a los intrusos que no tuvieran un amuleto especial que les permitiera entrar. A pesar de su hermoso rostro, la mujer, con su cabello gris azulado recogido en un moño impecable, parecía cualquier cosa menos agradable. Su rostro se contrajo de irritación al oír el sonido de pasos. Aunque caminaba a paso normal, la ligera brusquedad con la que golpeó el suelo delató su agitación ante su sensible oído. No tardó mucho para que la fuente del sonido llegara a los oídos del hombre alto y desgarbado y una figura corpulenta apareció en la puerta abierta. Sekram, la bella dama observó con desagrado el rostro del hombre ligeramente sudoroso. Debí saber que vendrías. Cateria, el hombre mucho más grande cuya palma probablemente podría contener fácilmente toda su cabeza, simplemente sonrió levemente. Deberías tratar a tu benefactor con algo de respeto, ¿no crees? Kelva, el delgado y flacucho alquimista, ni siquiera necesitaba que le dijeran qué sucedería después. Era raro quien le hablaba así a su ama y sobrevivía para irse. Tal como estaban las cosas, no logró mostrar ninguna emoción ya que hubo una repentina explosión de poder antes de que el jefe de la casa Bael, mucho más grande, de repente se viera empujado hacia atrás varios pies, dejando varios surcos profundos en el exquisito mármol del piso mientras atrapaba el puño de la mujer comparativamente más pequeña, mostrando su propia fuerza comparable en el proceso. Ella gruñó, ¿te atreves? Intentó, pero no pudo controlar su ira antes de sisear con enojo otra vez. ¿Te atreves a volver aquí después de lo que has hecho? Los profundos ojos violeta de Sekram se entrecerraron con disgusto. ¿Qué he hecho?, preguntó con sarcasmo. Dime, ¿qué he hecho aparte de apoyarte a ti y a tus amigos mestizos sin parar? Catarea liberó su puño enguantado de su agarre y regresó a su escritorio. Su ira apenas contenida hacía que cada movimiento fuera peligrosamente letal, y sin embargo, de alguna manera, lo suficientemente sensual como para atraer las miradas de 1000 jóvenes sin falta. ¿Qué has hecho? Arrancó del escritorio los documentos que acababa de leer y se los arrojó furiosa al hombre, mucho más corpulento, mientras recitaba una lista, con un tono sorprendentemente parecido a si ya la hubiera memorizado. ¿Te refieres a algo más que ser buscada por la policía por hurto mayor,
incendio provocado, terrorismo, acoso sexual no provocado a varias jóvenes y no tan jóvenes, acoso sexual contra natura a varios seres, humanoides o no, incluyendo un perro, una feroule y la hidra de alguien, indecencia pública y. La mujer hizo una pausa y pareció como si intentara tragarse un limón entero, orinar en público. El hombre mayor miró a Kateria con los ojos abiertos por un largo momento, tenía las palabras, pero no parecía poder entenderlas, así que le tomó unos momentos más antes de que finalmente encontrara su voz. ¿Qué? Fue el tono completamente vacío y monótono lo que la conmovió mientras la sensual mujer alzaba las manos al aire con una furia inigualable pintando su rostro. No menos de 40 demonios de alto rango te vieron abusar públicamente de la abuela de Boone, arrancarle la ropa a la esposa de Lord Glacia a la vista de todo el parlamento, y luego decirle a Lord Daggars en su cara que su mascota Ira era mejor para follar que su muerta hija. Una hija que estaba de pie justo detrás de él en ese momento, si se me permite añadir. La mandíbula del hombre mayor empezó a temblar en silencio mientras la miraba con expresión de asombro mientras Kateria seguía despotricando y entonces, poco después de que todos juraran que iban a cortar lazos con nosotros, empezaron a llegar informes de que alguien había destruido sus propiedades y hogares con explosiones tras explosiones sin explicación. Si a esto le sumamos que esto ocurrió justo después de tus pequeñas indiscreciones, casualmente cuando tuviste que salir corriendo del Parlamento por una razón obvia, tanto que nadie pudo contactarte para pedirte una explicación, tengo muy buena fuente que todos ellos han presentado un informe al departamento de policía, casi sin rodeos, señalando a la facción del viejo Satán como la responsable de la pérdida y los daños a sus hogares y propiedades. Sus fosas nasales se dilataron mientras continuaba su despotricación y finalmente, como si insultar y alienar a casi todos los nuestros en el inframundo no fuera ya suficientemente malo, debieron entrar en todos nuestros bancos y vaciar nuestras cuentas, todos los bancos. Por supuesto, no olvidemos tu gran final cuando 3/4 partes de todos los demonios adultos vivos te vieron corriendo por la calle más transitada de la ciudad a la hora del almuerzo con unas bragas a rayas en la cabeza. Ella negó con la cabeza con cierta incredulidad al oír lo que decía. En un solo día, Sekran, prácticamente has destruido todo lo que hemos construido con tanto esfuerzo durante los últimos 500 años. En un solo día, no solo nos has elevado al rango de enemigo público número 1 ante los ojos de todos los demonios vivos, sino que también nos has hecho perder, sin ayuda de nadie, hasta la última pizca de buena voluntad que hayamos logrado reunir entre las élites del inframundo. Respiró hondo, estremeciéndose, mientras se frotaba las sienes con dedos bien cuidados mientras el hombre, mucho más corpulento, leía los documentos con los ojos muy abiertos. Sekran palideció drásticamente al contemplar una imagen ligeramente borrosa pero inconfundible de sí mismo, en toda su desnudez, mientras corría por lo que parecía ser la calle más popular del inframundo a la hora del almuerzo. La segunda imagen lo mostraba igualmente desnudo, follándose a una feroule en medio de la ciudad, mientras decenas y decenas de personas observaban de cerca con sus cámaras listas para asegurarse de que esa imagen se conservara para siempre en Undernet. El de la foto obviamente también lo sabía y aparentemente estaba pasando el mejor momento de su vida, según la enorme sonrisa en su rostro. La mujer de cuerpo exuberante colocó un puño en su cadera y se burló un tanto a medias. Ahora dime, después de todo eso, ¿realmente esperabas una cálida bienvenida aquí? Yo. Sekran negó con la cabeza como un perro intentando despertar. Yo. No fui yo, obviamente. Kateria se desplomó en su silla y suspiró con resignación. Cualquiera con un mínimo de lógica podría decir que no fuiste tú, pero ya no importa. ¿Cómo logró acceder a nuestras cuentas? La mujer suspiró cansada, aunque aún conservaba una apariencia peligrosamente atractiva. Tu postura, tu actitud, tus huellas dactilares, tu patrón retiniano, caramba, incluso tu firma de poder se reprodujo con tanta perfección que, si no supiera ya dónde estabas por el amuleto localizador de tu amuleto, habría pensado que eras tú también. Frunció el ceño a regañadientes. Si no fuera porque somos sus objetivos actuales, aplaudiría la enorme cantidad de trabajo, preparación, sincronización y esfuerzo que debió de invertir para que esta serie de eventos aparentemente aleatorios se uniera de la forma más disparatada posible. El ahora ex jefe de la casa Bael gimió. No había necesidad de preguntarse quién era el impostor, él sabía exactamente a quién culpar. Al fin y al cabo, el propio hombre lo había admitido menos de una hora antes, y en su cara, nada menos.
Originalmente había pensado que Uzumaki simplemente se estaba refiriendo a su pequeño libro negro y se lo estaba entregando a los Aten para que pudieran realizar una investigación independiente sobre él mientras destruía la fe de su propia familia en él, pero ahora parecía que el plan del rubio había sido mucho mayor en escala de lo que incluso él había esperado. La verdadera pregunta era cuánto tiempo había estado el rubio observándolo y planeando esto. No había otra forma de explicar cómo el Uzumaki conocía cada pequeño gesto suyo lo suficiente como para imitarlo tan perfectamente. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Medio rugió desesperadamente. No podemos permitir que este insulto siga en pie. ¿Crees que no lo sé? Agitó la mano en el aire con agitación, haciendo que su chal de seda azul claro crujiera con elegancia. El problema es que, aunque tuviéramos una forma de reparar tu reputación, ya no importa, repitió con la mirada. Quieren que te detengan para interrogarte de todas formas, y aunque no lo hayas hecho, ambos sabemos que hiciste muchas cosas que saldrán a la luz cuando eso suceda. El problema es que, por alguna razón, ni siquiera sabías que esto estaba sucediendo. No fue mi culpa, gruñó enojado el hombre mayor mientras la sonrisa insolente de cierta rubia flotaba en la superficie de sus pensamientos ante sus palabras. Había un bastardo rubio en mi casa, incluso tuvo el descaro de amenazar mi reputación en mi propia casa. El hecho de que el plan se hubiera ejecutado mucho antes de que se hubiera hecho la amenaza le dijo a Sekram que el chico ya sabía exactamente cuál habría sido su respuesta y se había movido en consecuencia, primero activando intencionalmente una de las alarmas en su santuario más privado justo antes de la hora del almuerzo, algo que lo habría obligado a regresar a casa volando sin importar lo que estuviera haciendo en ese momento en el Parlamento, y directamente a una bifurcación de Morton, donde todas y cada una de las decisiones que tomó habrían terminado con su reputación hecha pedazos, la confianza de su nieto en él completamente destrozada mientras 3 de los 4 malditos Atens cuidaban su trasero en la cárcel, o, preferiblemente, todo lo anterior al mismo tiempo. Y luego, mientras intentaba decidir qué era más importante para él, el rubio y sus clones ya estaban llevando a cabo una campaña de desprestigio en toda regla afuera usando su propia cara, asegurándose de que incluso si de alguna manera hubiera logrado encontrar una salida a su dilema anterior, no habría importado porque literalmente no había nadie en el inframundo que lo apoyara abiertamente a menos que quisieran ser manchados con el mismo pincel, menos aún ahora que parecía que sus cuentas bancarias habían sido completamente vaciadas. Katarea entrecerró los ojos al ver al hombre alto que empezaba a exudar un aura de ira mortal. Bastardo, ¿de verdad te amenazaron en tu propia casa? Se burló suavemente. Debo asumir que ya está muerto. Imitando su expresión anterior, Sekram de repente pareció como si acabara de tragarse un limón igual de grande. En realidad, todavía está vivo. ¿Qué? Él hizo una mueca ante su plano y monótono y comenzó a explicar lo que acababa de suceder en la seguridad de su propia mansión. Cuando terminó, la mujer lo miró con la mirada perdida antes de hablar lentamente. ¿Qué intentas decirme? Que Uzumaki entró bailando en tu casa y, básicamente, subyugó a toda la familia Bael con solo 2 ilusiones, un par de hechizos de bajo rango y un puñado de estos clones. ¿Y eso fue antes de que te dieras cuenta de lo que hacía afuera porque estabas demasiado distraída? Enterró su cara entre sus manos y gimió. ¿Quién diablos es esta persona? De hecho, ya lo conoces, comentó Sekram con cierta incomodidad. Aún no le había contado esta información a Kateria. Sus palabras a Naruto habían sido un engaño para convencer al rubio de su lado. En su opinión, si el Uzumaki hubiera logrado escapar incluso después de rechazar su oferta, Sekram simplemente se habría asegurado de que esta información llegara al último descendiente de sangre de Leviatán, sellando así su destino como uno de los juguetes más nuevos de la cruel mujer. A sus ojos no había forma de que pudiera perder, solo beneficiarse de su sufrimiento. Solo pensarlo hizo que su presión arterial se disparara nuevamente. Para ser un chico tan modesto, insignificante y sin ninguna amenaza que había salido de quién sabe qué agujero y apenas había sido registrado como un punto en el radar hasta hacía una semana, el chico era condenadamente astuto y absolutamente despiadado. Es la misma persona que ha estado interrumpiendo tus experimentos últimamente, murmuró Sekram en voz baja. Katarea se levantó de golpe y sus ojos brillaron de ira. ¿Es él? ¿Y lo sabías desde el principio? Sekram la miró con altivez. Era información mía, y por lo tanto, depende de mí si debería habértelo dicho o no. Trabajo contigo, Leviatán, como harías bien en recordar, no para ti. Y mira dónde nos ha llevado esto ahora, replicó la bella mujer con sarcasmo.
Por eso me ayudarás a lidiar con Naruto Uzumaki, dijo Zekrom en voz baja, permanentemente. ¿Ayudarte? Se burló el descendiente del Leviatán original con mordaz diversión. Ya me has demostrado que apenas puedes mantener la cabeza fuera de tu trasero, y mucho menos lidiar con este hombre, así que, ¿por qué querría ayudarte con algo así? Los ojos violeta oscuro de Zekrom comenzaron a brillar ante su último insulto mientras dejaba fluir su poder libremente. Tendría cuidado con tus palabras, Kateria. Sigo siendo una de las personas más poderosas del inframundo, y no puedes permitirte perder mi apoyo en este momento. En un rincón de la habitación, Kelva observaba en silencio, con cierta diversión, cómo su ama dejaba que su propio poder redujera su esfera de influencia. El choque de ambas auras llenaba la habitación de una tensión mortal. Poder, rió de una forma casi letalmente seductora. Tenemos de sobra. Cualquiera de nosotros podría haberte aniquilado con solo una mirada, Zekrom. Tu poder nos importaba poco. Solo toleramos tu ciega arrogancia por tu posición en el Parlamento y tu riqueza. Ahora que has perdido ambos, eres más que inútil para nosotros. Cuando la habitación comenzó a volverse insoportablemente sofocante a medida que su poder desatado alcanzaba sus respectivos picos, ambos se congelaron de repente al sentir que algo extraño se entrometía en sus sentidos como una pequeña isla aislada atrapada entre los dos mares de su aura. Kelva respiró con un ligero alivio cuando Zekrom se dio primero para poder hurgar en su capa con una expresión de desconcierto antes de sacar una pequeña hoja de papel doblada que pulsaba con su propia firma de poder. ¿Qué? Esto no estaba aquí antes. Los ojos de Zekrom se abrieron ligeramente cuando tocó el minúsculo rasguño en su mejilla donde el rubio lo había rozado y recordó la pequeña pelea inicial que tuvo con el Uzumaki. Desplegó la nota. Las rosas son rojas, las violetas son azules, hay una bomba en tu bolsillo, porque a la mierda contigo, y todos los que te rodean. Asterisco 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 fin del juego asterisco 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 jugar a Egoist, el fantasma de una sonrisa, Naruto. Una anciana, vestida con un vestido sencillo y desgastado, se levantó lentamente con un gruñido. Le dolían un poco las articulaciones, pero se negaba a que se notara. En cambio, sus rasgos cálidos y curtidos se arrugaron al sonreír cuando una niña pequeña corrió hacia ella con una bolita de barro agarrada con fuerza entre sus manitas. La niña sonrió con dientes mientras orgullosamente le mostraba a la anciana su pequeña muñeca de barro mientras la anciana le alborotaba el cabello cariñosamente. Eso es lindo, Kyoka-chan. Pero ya casi es hora de entrar, así que no olvides lavarte las manos antes de entrar, ¿de acuerdo? La pequeña, vestida con unos vaqueros y una blusa muy sucios, asintió felizmente y corrió hacia sus amigas, todas tan sucias como ella. La anciana se resignó a una carga de ropa más grande de lo habitual, pero no pudo evitar sonreír ante la expresión radiante de la joven. Era una especie de ritual para la pequeña de tan solo 7 años. Había perdido a sus padres en un incendio hacía unos 4 años, antes de que la enviaran a un orfanato, a este mismo orfanato, para ser exactos. Y a pesar de su corta edad, la niña parecía saber que cada detalle contaba. Así que, aunque no pudiera ayudar, siempre acudía a Ami por la noche, justo antes de que entraran a bañarse y refrescarse antes de cenar, siempre con una sonrisa radiante y siempre con algún objeto precioso que había hecho o encontrado, para enseñárselo a la anciana que la cuidaba a ella y a otros 15 niños y niñas que se alojaban en ese pequeño orfanato, y hacía todo lo posible por hacerla sonreír. Entonces Ami miró con tristeza a un rincón del patio. Ya no tenía 15, sino 20, se recordó. 3 de sus nuevos hijos, 2 niñas, hermanas, y un niño, estaban sentados en un rincón con caras sombrías. En contraste con Kyoka-chan, todos estaban sentados lejos del resto de los niños y se negaban a separarse, a abrirse a nadie, a sonreír siquiera mientras miraban atentamente sus libros y se aferraban a sus pocas pertenencias. Aunque había visto a tantos niños destrozados ir y venir, nunca fue más fácil. Casi nunca podía hacer nada hasta que se abrieran por sí solos, solo estaba ahí para ellos cuando lo necesitaban. Aún así, solo llevaban allí poco menos de una semana, así que aún había esperanza. La esperanza, que solía venir en forma de un joven de cabello soleado que venía todos los días sin importar el clima ni la hora, el mismo joven que los había traído aquí. Era el único momento en que los 3 reaccionaban y mostraban al menos algo de emoción. Ami suspiró y estaba a punto de volver a regar sus flores cuando de repente la tierra comenzó a temblar levemente bajo sus pies, haciendo que la anciana se tambaleara un poco al perder el equilibrio.
Estaba a punto de gritar y caerse cuando un brazo firme la agarró por el codo. Ten cuidado, Amiba-chan. Una mata de pelo rubio brillante apareció en su visión temblorosa. Ha habido muchos terremotos últimamente. Uzumaki-san. El rostro a veces demacrado y cansado de Naruto Uzumaki apareció ante sus ojos con una sonrisa irónica grabada en sus labios. Ami gimió mientras se ponía de pie temblorosamente y se apresuró a comprobar que todos sus niños estaban bien. Afortunadamente, a excepción de algunos raspones por los tropiezos que sufrieron debido al terremoto, Ami se sintió bastante aliviada al descubrir que todos estaban bien. Estoy agradecida de que los niños estén bien, murmuró, mirando rápidamente a los niños, con los ojos un poco abiertos por el leve temblor, que seguían mirando a su alrededor como si esperaran otro terremoto, aunque también notó con ironía que la mayoría parecían emocionados en lugar de asustados. ¿En serio? ¿Qué está haciendo el departamento meteorológico? ¿No deberían avisar a todos antes de que algo así ocurra? Naruto escuchó con leve diversión mientras la pequeña dama encorvada despotricaba para sí misma enojada mientras sus delgados labios se curvaban aún más hacia arriba cuando recibió un recuerdo de uno de sus clones. Dirigiendo su mirada al grupo de 3 que estaban sentados separados de los demás niños, Naruto frunció los labios. Todavía no se han acostumbrado, Ami se detuvo a mitad de su discurso y siguió la mirada del rubio hacia donde los 3 niños seguían sentados, aunque ahora acurrucados, lejos del resto. Sonrió con tristeza y empezó a decir algo cuando por fin vio bien al Uzumaki y se dio cuenta de su estado. Uzumaki-san, ¿estás bien? El rubio de aspecto cansado sonrió levemente mientras se ajustaba la bufanda roja para que le quedara más ajustada al cuello en el frío. Estoy bien, Amiba-chan. Respondió con brusquedad, creo que solo es una gripe. Estoy bastante segura de que una gripe no te hace parecer recién salido de una licuadora, replicó preocupada. Aunque veía que la ropa que vestía era sencilla y resistente, parecía que ella, y por extensión él, acababan de sobrevivir a un terremoto con alguna que otra lágrima. La rubia se inclinó y le dio un breve abrazo que ella le devolvió cálidamente. Supongo que el trabajo fue un poco más exigente de lo normal. Entonces deberías haberte ido a casa y haber descansado bien, regañó al hombre mucho más alto, quien solo sonrió tímidamente. Está bien, no estaba demasiado cansado para venir aquí. Se encogió de hombros con cierta indiferencia. Además, les prometí que vendría todos los días. Señaló al pequeño grupo de chicos y chicas con una mirada inquisitiva. Puedo. Ami suspiró brevemente. Si tanto quieres hacerlo, adelante. Lo miró fijamente, pero solo hasta la cena, ¿de acuerdo? Preferiría no pedirle a Sera-san que vuelva a buscarte en el bosque. El rubio sonrió levemente mientras ladeaba la cabeza, como si escuchara a alguien decir algo sarcástico. Claro, Amiba-chan, dijo con tono apaciguador. Mocoso. A tu edad, esperaba que al menos aprendieras a cuidarte primero. Ami suspiró de nuevo. Observó cómo el hombre delgado se dirigía hacia los niños y luego se dejaba caer al suelo sin contemplaciones, sin importarle que la tierra ligeramente húmeda le ensuciara los pantalones, que parecían desgastados. Él ni siquiera dijo nada, simplemente se apoyó en la pared sucia y aceptó un libro que le ofreció la más pequeña de los 3, un libro de texto de jardín de infantes hasta donde ella podía ver, y comenzó a leerlo con semblante brusco. Ligeramente apartada de ellos, Kyoka observaba con una ligera inclinación de cabeza y luego infló el pecho antes de empezar a dar órdenes a los demás niños para que entraran en la casa. Para ser tan joven, era sorprendentemente intuitiva. Ami sabía perfectamente que todos los niños allí prácticamente adoraban al rubio delgado, quien, aunque solo había empezado a venir hacía una semana, siempre tenía una sonrisa irónica y echaba una mano siempre que podía. No era mucho, pero los niños, que rara vez recibían afecto físico aparte del que ella misma podía darse, prácticamente lo disfrutaban. Sin embargo, Kyoka parecía comprender que los recién llegados lo necesitaban más ahora mismo, y había decidido alejar a sus amigos antes de que empezaran a quejarse o a sentir demasiado resentimiento hacia ellos. ¿Está haciéndolo otra vez, La anciana de cabello gris oscuro se sobresaltó levemente cuando se dio la vuelta para ver 2 brillantes ojos morados pertenecientes a una mujer casi inhumanamente hermosa que la observaba con diversión. Apretando su mano contra su corazón, frunció el ceño a la joven. De verdad es tan gracioso, Uzumaki-san. La regañó porque siguen haciéndole eso a una pobre anciana como yo. La hermosa mujer rió entre dientes y se inclinó para darle un abrazo tan cálido como el que la rubia le había dado antes. Todavía no eres tan vieja, Amiba-chan. Eres joven y hermosa,
con tantos hombres persiguiéndote, dijo con picardía. Amy puso los ojos en blanco. No tengo ni idea de cómo ese hombre taciturno logró casarse con una mujer tan dulce como tú. Sera oyó a la mujer más alta murmurar en voz baja, algo desganada. En respuesta, los dos brillantes ojos morados de Serafal simplemente comenzaron a brillar nuevamente con una diversión oculta. Quizás confundió un poco a la anciana cuando se presentaron hace casi una semana. Para la mayor parte del inframundo y para el anciano Sudode, Serafal Leviatán era un joven diablo alegre que ostentaba el título de Leviatán a pesar de parecer una niña a punto de alcanzar la edad adulta. La mujer, que por otro lado estaba abrazando a Amy, podría tener un ligero parecido con Serafal Leviatán, pero definitivamente no era el mencionado Satanás, y hasta donde Amy sabía, la mujer que parecía una modelo bellamente floreciente, no era más que Sera Uzumaki, la joven esposa de un tal Naruto Uzumaki. El hecho de que al Leviatán actual generalmente le gustaba pavonearse con lindos vestidos rosas con demasiado encaje, mientras que ella se conformaba con algo un poco más sobrio, pero igual de elegante, probablemente tuvo algo que ver con eso. Serafal había decidido hacer la farsa principalmente porque la había divertido y no había querido seguirle el ritmo por mucho tiempo, pero ver al casi imperturbable Uzumaki sonrojarse un poco cada vez que la anciana se refería a ellos como una joven pareja casada la divertía muchísimo, por lo que había decidido no corregir ese pequeño concepto erróneo en particular. Volviendo su mirada hacia la rubia que estaba ayudando a la joven a leer el libro, suspiró suavemente. Se han abierto aunque sea un poco. No realmente, admitió Amy en voz baja. Me ayuda cuando están ustedes dos cerca, pero aparte de eso, tienden a ser reservados la mayor parte del tiempo. La anciana, relativamente bajita, sonrió con dulzura. Dicho esto, no suelo ver jóvenes como tu marido. Él sabe que no debe darles promesas vacías, que todo estará bien. Simplemente se queda con ellos para que sepan que él estará ahí para ellos. Supongo que es porque él tampoco ha tenido padres. Por eso sabe que fingir que todo va a estar bien nunca va a llenar ese vacío, así que no se molesta. Ahora mismo, cuando todo en su mundo parece tan inestable e incierto, lo único que puede hacer, lo único que hará, es demostrarles que aún les queda al menos un pilar. Amy observó a la joven, que vestía un suéter negro de aspecto mullido y unos vaqueros azul oscuro ajustados que apenas disimulaban su esbelta figura, apoyada contra la puerta con una sonrisa cariñosa en los labios. Ese idiota, ya está hecho polvo, y aún así se obligó a venir primero. El viejo Sudode miró fijamente a la joven maltratada. ¿Saben? Ninguno de los dos me ha dicho nunca en qué trabajaban realmente. Serafal frunció los labios pensativa. Supongo que podría decirse que trabajo con las fuerzas del orden del inframundo, específicamente con el Departamento de Asuntos Exteriores. Naruto, por allá. Bueno, supongo que podrías considerarlo un colega. ¿Lo adivinas? Serafal devolvió la mirada dubitativa de Amy con una expresión muy divertida. Trabaja a tiempo parcial en nuestro Departamento de Relaciones Públicas. Cuando llegó, me ofrecía ser su niñera, sobre todo para no tener que trabajar, admitió la mujer delgada pero bien formada con indiferencia, pero luego, en algún momento, Serafal se encogió de hombros y guiñó un ojo conspiradoramente sugerente que hizo que Amy pusiera los ojos en blanco. Vamos a arreglar las cosas, ¿de acuerdo? En serio, respondió Amy secamente. Y supongo que los agentes de relaciones públicas no suelen andar por ahí con aspecto de recién salidos de una guerra. La mayoría no, pero Naruto es un caso especial, sonrió alegremente Serafal. Es muy bueno comunicándose con la gente, con su propia diplomacia, y, por suerte, o por desgracia, según a quien le preguntes, mi jefe lo sabe, sobre todo cuando se trata de la gente más testaruda con la que solemos tratar. Amy observó a la mujer lamerse los labios con cierta sugestión. Así que siempre intentamos que nos ayude siempre que podemos. El hecho de que me hayan asignado prácticamente de forma permanente como su enlace solo nos da aún más tiempo para pasar juntos. Los ojos morados de Serafal volvieron a brillar con diversión. Puede que haya estado exagerando un poco las cosas, pero la mirada atónita en el rostro de Naruto cuando Amy le habló de esto sería indescriptiblemente divertida. Se recordó mentalmente que debía grabarlo para enseñárselo a Sane. A esa chica quizá le hubiera gustado fingir que estaba un poco distante, pero Serafal no dudaba de que Sane tenía una vena traviesa tan amplia como la suya, aunque un poco más contenida. Eran hermanas por una razón después de todo. Dado de quien hablaban, era muy difícil pillarlo desprevenido,
pero las veces que lo conseguía valían la pena. Dicho esto, Serafal no podía explicar por qué le interesaba tanto, pero la rubia, siempre cautelosa y siempre alerta, era extrañamente adorable cada vez que conseguía interrumpir sus procesos mentales. Amy, por otro lado, solo puso los ojos en blanco nuevamente cuando la supuesta joven esposa le lanzó otro de esos pequeños guiños. No hacía falta ser un científico para entender lo que decía la mujer joven y evidentemente sexualmente activa, o mejor dicho, no lo decía. De repente, ya no le sorprendió tanto que el joven estuviera cansado, o que su ropa estaba rasgada. Le sorprendió aún más que el hombre rubio no estuviera en ese momento en un hospital con la pelvis rota y sufriendo una deshidratación severa. Serafal rió suavemente ante la mirada inexpresiva de la señora mayor y luego se acercó a la rubia. Ambas chicas que rodeaban al hombre rubio inmediatamente levantaron la vista y se iluminaron levemente mientras se apresuraban a hacer suficiente espacio para la hermosa mujer para que pudiera sentarse junto a Naruto. La mayoría de los adultos que los dos niños conocían siempre eran muy quisquillosos con su ropa y con su apariencia en público, pero en la semana que habían pasado con Naruto y Serafal, los tres habían aprendido rápidamente que a ninguno de los dos adultos le importaba mucho si su ropa se ensuciaba, siempre y cuando los tres fueran felices. Kaoru, que era la mayor de las tres, ofreció tímidamente un peine a Serafal, peine que fue rápidamente aceptado por la sonriente mujer mientras le daba unas palmaditas en el regazo. Tomando rápidamente la señal de que no le importaba, la mayor valientemente empujó a la más joven que estaba allí, la pequeña Koyuki, para que siguiera adelante. Mientras la joven comenzaba a peinar suavemente el cabello de Koyuki, Kaoru se relajó un poco. Había sido difícil, terriblemente así, tener que mantener una actitud fuerte ante los dos más pequeños mientras lidiaba con sus propias emociones, especialmente sin el entusiasmo infinitamente brillante de Sera-ne-san a su alrededor. Había sido increíblemente agotador para la niña de 8 años. Ella miró al otro adulto que estaba sentado con ellos. En contraste directo con los frecuentes y cariñosos abrazos de Sera-ne-san, el hombre mucho más alto que solía acompañarla rara vez les dedicaba algo más que alguna que otra palabra brusca y un raro gesto de disgusto. Su comportamiento, más bien brusco y pasivo, la había asustado, incluso un poco, al principio, sobre todo después del tiempo que habían pasado en una habitación diminuta y estrecha sin apenas nada para comer, hasta que el rubio irrumpió en la habitación a través de la pared, esparciendo pedazos de ladrillo y cemento por todas partes, como un dios furioso. Decir que estaba molesto habría sido quedarse corto. Incluso parecía que tenía llamas doradas y oscuras lamiendo su piel, parpadeando en el borde de su percepción en ese momento, pero Koyuki ya no estaba tan segura. Había estado tan delirante de hambre, tras haberle dado toda la comida y agua a su hermanita, que tal vez solo lo había imaginado. Pero poco a poco, había notado algo en el poco tiempo que llevaban intentando adaptarse a su nuevo entorno. Cuando llegaron, no había suficientes camas para todos en el pequeño orfanato. Estaba a punto de ofrecerse voluntaria para dormir en el suelo cuando apareció el hombre alto, cuyo largo cabello rubio brillaba bajo el sol, con una cama infantil, obviamente hecha a mano, a juzgar por su estado tosco pero funcional, colgada del hombro. Cuando Koyuki, de 3 años, tuvo pesadillas, Sera fue quien se quedó con ella toda la noche y la abrazó para que se durmiera, pero Kaoru sabía que el hombre había estado esperando afuera todo el tiempo, caminando nerviosamente como si el golpeteo apagado de pies afuera de su habitación fuera una indicación, aunque parecía que tenía otros asuntos urgentes en ese momento. Cuando el tren de juguete de Mijael, de 6 años, se rompió, el hombre no dijo nada. En cambio, recogió los pedazos rotos y regresó a la mañana siguiente con el mismo tren de juguete, reparado y con una capa de pintura brillante. El mayor de los tres no tardó mucho en darse cuenta de que el hombre no estaba realmente enojado, o al menos no con ellos. Era más bien que simplemente no sabía cómo manejar la repentina carga de 3 nuevas responsabilidades, aparte de estar ahí para ellos y ayudarlos de la única manera posible, algo que todos, excepto el más pequeño, parecían entender hasta cierto punto. Era un poco extraño, pero de alguna manera, incluso más reconfortante que la calidez radiante y enérgica de Sera-ne-san. Con eso en mente, Kaoru se inclinó tímidamente hacia él, lo que provocó que el hombre simplemente arqueara una ceja antes de apoyar un brazo sobre sus hombros y continuar leyendo con seriedad el libro de Koyuki, de nivel preescolar, como si contuviera los secretos del universo.
Después de unos momentos, Naruto sintió que la respiración de Kaoru se estabilizaba y se hacía un poco más profunda, señal de que ya se había quedado dormida. No se sorprendió, la joven parecía casi tan agotada como él se sentía. No tenías por qué venir, ¿sabes? Señaló el rubio en voz baja mientras pasaba una página distraídamente, vigilando al pensativo Miguel, con cuidado de no empujar a la pequeña niña que se inclinaba a su lado. Ni siquiera necesitó preguntar cómo el cuarto Satán sabía que estaría allí. Solo 2 personas sabían que solía pasar el tiempo aquí cuando no estaba trabajando en otro de sus proyectos, así que no era tan extraño que ella lo hubiera adivinado. Por supuesto que sí, tarareó Serafal con satisfacción mientras pasaba el peine por el sedoso cabello negro de Koyuki, que se parecía tanto al suyo, con mano experta. Alguien tenía que asegurarse de que no volvieras a hacer estallar algo importante. Bien podría ser yo. Y estoy seguro de que no tuvo nada que ver con que correr tras mí te permite evitar limpiar ese desastre con Erce y los demás. La mirada de Naruto se apartó de las páginas del libro de texto de Kinder que estaba leyendo mientras Serafal le sacaba la lengua. Al menos reconoces que fue un desastre, señaló secamente. Y hablando de eso, a mi padre no le va a hacer gracia que lo hayas dejado así. Serafal emitió un sonido de satisfacción desmesurada mientras terminaba de peinar a la joven y lo recogía con destreza en una coleta impecable. Naruto observó con cierta diversión cómo la pequeña y encantadora niña de 3 años, que apenas le llegaba a las rodillas, se levantaba del regazo de Serafal con un puchero ligeramente insatisfecho, que desapareció rápidamente al darse cuenta de que le encantaba su nueva cola de caballo. Koyuki inmediatamente dirigió toda su sonrisa regordeta de niña de 3 años a Serafal para demostrarle cuánto le gustaba su nueva cola de caballo. Por el rabillo del ojo, Naruto vio cómo Serafal se quedaba completamente rígida mientras miraba a Koyuki con una expresión extrañamente vacía. Al ver que no obtenía la reacción que quería, la niña de 3 años con el kimono rosa, que contrastaba con el azul bebé de su hermana, aumentó la intensidad de su sonrisa a un nivel más y luego levantó los brazos, pidiendo sin palabras un abrazo. Como una pequeña actriz profesional, sus grandes ojos negros se abrieron aún más y comenzaron a brillar con lágrimas contenidas mientras su labio inferior temblaba levemente. En retrospectiva, probablemente fue un error. Hubo un largo momento de silencio antes de que Naruto de repente escuchara un graznido proveniente del niño de 3 años y mirara hacia arriba. Serafal Leviathan, el cuarto Satán, la emperatriz de los páramos helados y probablemente la mujer más popular del inframundo, había abrazado a la niña de 3 años y estaba haciendo un extraño baile de meneo en el lugar mientras de alguna manera chillaba en silencio. La rubia podía ver vagamente los pequeños brazos de Koyuki agitándose sin poder hacer nada desde algún lugar dentro del pecho de Serafal mientras ella era apretada y meneada con todas sus fuerzas. Naruto se preguntó brevemente si debía intervenir antes de que Serafal traumatizara irrevocablemente a la chica. Echó otra mirada a la mujer que se meneaba y rápidamente decidió que realmente no tenía ganas de levantarse ni de enredarse en ese lío. Quizás quieras dejarla ir antes de que se asfixie ahí dentro, sugirió la rubia amablemente. Eso era lo máximo que estaba dispuesto a hacer. A él le agradaba Koyuki, pero definitivamente no lo suficiente como para estar dispuesto a poner en peligro sus extremidades tratando de sacar a la chica por la fuerza del agarre de cera. ¿Qué? Serafal respondió con una sonrisa mientras frotaba la mejilla de Koyuki con la suya. ¿Estás celoso? ¿De qué? ¿Muerte por abrazos? Preguntó Naruto secamente, absolutamente aterrorizado. Satanás se inclinó hacia adelante con una sonrisa tentadora, acunando a Koyuki de ojos centelleantes en sus brazos como si fuera un recién nacido. Sería una buena manera de morir, ¿no? ¿Porque no buscas a tu hermana y le preguntas? Sí. Serafal hizo un puchero mientras volvía a cepillar el cabello alborotado de Koyuki. La Uzumaki sintió lástima por la joven, sus ojos se llenaban de lágrimas mientras se revolcaba aturdida. Ya ni siquiera se queda quieta lo suficiente como para que yo lo intente. Entonces tienes mi respuesta, replicó el rubio con naturalidad mientras colocaba con cuidado a Kaoru en su regazo para que la niña que dormía estuviera más cómoda. Serafal le hizo pucheros mientras comenzaba a acariciar nuevamente el cabello desordenado de Koyuki. No tienes que ser tan sarcástico al respecto. Es simplemente tan adorablemente abrazable cuando intenta ser adulta. ¿Y no crees que lo sea? Después de todo, ya tiene 17 años, señaló Naruto en voz baja mientras, distraídamente, pasaba una mano por el cabello de Kaoru. Apenas ha dejado de usar pañales, según nuestros estándares, respondió Serafal con desdén. Y yo tengo 25,
replicó Naruto con suavidad. ¿Es por eso que tengo un demonio de 3000 años cuidándome? La ceja izquierda de Cera se frunció levemente mientras sonreía con frialdad. Diabla de poco menos de 3000 años que parece tener 20 y pocos años. Se corrigió con una sonrisa forzada y supongo que oíste lo que le dije a Amiba-chan. El rubio le lanzó una mirada bastante divertida que le dijo muy claramente que esta era simplemente su forma de vengarse de ella y se tocó el lóbulo de la oreja, uno de los muchos beneficios de ser un shinobi con habilidades sensoriales mejoradas. En una muestra de absoluta madurez y perfecta gracia, Serafal volvió a sacarle la lengua cuando oyeron los pasos de alguien acercándose. Uzumaki-san, Sera-san. Ambos levantaron la vista de inmediato y vieron a Ami rondando cerca, luciendo notablemente agobiada. ¿Les importaría a ustedes dos cuidar a los niños mientras salgo un rato? Sera, siendo infinitamente más diplomática de las dos, sonrió con gracia. Por supuesto, Amiba-chan, ¿pero por qué? ¿Pasa algo? Ami suspiró, no es para tanto. El terremoto de hace un rato tiró el curry que estaba preparando para cenar. Quería cocinar algo más, pero ya es fin de mes, así que la nevera está bastante vacía, así que tengo que salir a comprar algo ahora mismo. Dándole un golpecito en el hombro a Kaoru para despertarla, el hombre rubio ayudó a la chica, que parpadeaba con dificultad, a levantarse sin empujarla demasiado antes de enviarle una pequeña sonrisa tranquilizadora en dirección a Ami. No te preocupes por eso, salgamos a comer. Estoy seguro de que todos lo disfrutarán. La mujer a su lado sonrió. Así es. Aunque cocines ahora, será muy tarde cuando termines, así que mejor salimos a comer algo. Además, en ese momento, Serafal le dirigió una sonrisa pícara al Uzumaki. Seguro que a Sodio-chan no le importará pagar la cuenta. Si hago eso, todos comeremos ramen en la tienda de mi tío, respondió el rubio alto sin rodeos. Mau, Sodio-chan, qué mala. ¿Estás segura de que está bien? Preguntó Ami con cierta preocupación. No quiero molestar. Naruto saludó con una sonrisa amable. Está bien. Ve y prepara a todos los niños. Saldremos a comer y luego te ayudaré a comprar algunos alimentos para mañana. Mientras todos los niños, emocionados, seguían a Ami para cambiarse la ropa de juego, las chaquetas y los zapatos, Sera se acercó sigilosamente a la rubia. Ah, podrías haber dicho que lo habrías pagado todo de todas formas, en lugar de eso, fingiste estar tan reticente. Tienes una personalidad muy retorcida, ¿verdad? Callach, se quejó Naruto y se rascó la nuca. Solo date prisa y prepáralos a todos. Jai, respondió Serafal con un tono cantarín y se dio la vuelta con una sonrisa antes de detenerse en seco. Naruto. La rubia parpadeó. Serafal rara vez pronunciaba su nombre correctamente, y cuando lo hacía, solía significar que algo andaba mal. La rubia miró hacia donde Koyuki y Kaoru los observaban, sin ver a Miguel por ningún lado, y se encogió de hombros. Sí, ya huyó. Serafal lo miró fijamente. ¿Te diste cuenta y no te molestaste en detenerlo? No hay por qué, respondió el rubio con soltura. Sabía que si lo atrapaba de inmediato y lo obligaba a volver, se volvería más rebelde y lo intentaría más a menudo mientras yo no estuviera. El ninja retirado se encogió de hombros con desprecio. Pensé que los chicos tienden a necesitar más mano blanda a su edad y que estará más dispuesto a escuchar cuando esté cansado, así que simplemente lo vigilé mientras esperaba a que te dieras cuenta, ya que sabía que querrías hacer algo al respecto tú mismo. Serafal lo miró fijamente durante un largo momento mientras intentaba furiosamente pensar en un contraargumento. Como era de esperar, fracasó estrepitosamente. Puedes no ser tan irritantemente perezoso y, sin embargo, ser tan absolutamente lógico al respecto. Naruto la miró con cierta sorpresa. ¿Me equivoqué al hacer eso? Llevas todo el tiempo deseando decirle algo, ¿verdad? Probablemente mientras lo abrazas con todas tus fuerzas. El rubio hizo una breve pausa y añadió en voz baja, y, para ser sincero, no me puedo molestar en seguirle la pista así. Sin siquiera pensarlo, la mujer un poco más baja con el suéter azul de aspecto cálido resopló y se acercó más a la rubia con un suspiro cuando sintió que el Uzumaki casi automáticamente estiraba la mano para frotarle el lóbulo de la oreja con el pulgar y el índice de manera tranquilizadora. No lo estabas, se quejó finalmente. Simplemente no me gusta el hecho de que de alguna manera puedas leerme tan fácilmente, ni me gusta que un mocoso como tú me supere en inteligencia. Naruto sonrió con descaro. Un mocoso varios milenios más joven que tú, nada menos. El fuerte pinchazo en sus costillas fue bastante doloroso, y considerando quién lo estaba pinchando,
Pensó que probablemente debería estar feliz de que las costillas todavía estuvieran en una sola pieza, pero su sonrisa insolente simplemente se amplió. Ya debería haberlo sabido, pero por alguna razón, no pudo evitarlo. Supuso que era una especie de vestigio de una época más inocente. Su sonrisa quizás se había vuelto un poco más frágil, menos despreocupada y mucho más burlona, pero si le preguntabas a cualquiera que lo conociera, la mayoría diría que el mayor cambio fue la desaparición total de su hábito de gastar bromas constantemente. Por otro lado, si le preguntaras a la gente que realmente lo conoció, simplemente te mirarían como si estuvieras loco y dirían que ese hábito en particular no ha desaparecido en absoluto antes de señalar la explosión en la distancia. En realidad ninguno de los dos estaba equivocado. Naruto prefería pensar que había madurado lo suficiente como para que su afición de jugar con la gente simplemente se hubiera manifestado de una forma diferente. El tipo de forma que usualmente lo hacía hacer cosas como empujar a una Tsunade borracha con una ramita mientras ella no podía tomar represalias porque estaba tan borracha que no podía golpear el costado ancho de un granero, mucho menos su rostro, sin importar cuán distintivo fuera su cabello. O como lo expresó Sakura después de darle una conmoción cerebral del tamaño de la Torre Hokage y rescatar a su mentor, él sigue siendo un idiota, solo que ahora es el tipo de idiota que molesta y se burla intencionalmente y que podría borrarlo de la faz de la tierra con un dedo meñique, pero no puede porque los está chantajeando. La mayoría de la gente lo llamaría una locura, un suicidio o una locura suicida. Naruto tendía a estar de acuerdo con esas personas antes de pincharlas con una ramita también. Miró al resto de los niños antes de frotarle suavemente la espalda. Adelante. Sé que has estado deseando decirle algo todo el tiempo. Le diré a Ami que los dos fueron a comprar algo. Traten de no tardar demasiado o esta manada de monstruos hambrientos se comerá todo mi presupuesto del año antes de que lleguen. No tientes a la suerte, se quejó Serafal en voz baja. Eres una mocosa demasiado confiada, Zotakon. El rubio respondió divertido. Había algo terriblemente atractivo en la forma en que Serafal levantó las manos al aire, acompañándolo con un grito silencioso de rabia articulada por la idiotez de los hombres en general, y de cierta rubia en particular, antes de desaparecer con una ráfaga de viento. Le hizo sonreír. Desafortunadamente para Serafal, también hizo que quisiera jugar con su mente aún más. Temblando ligeramente por el repentino frío, el rubio hizo crujir su cuello y saludó lánguidamente a las dos jóvenes que habían salido por la puerta emocionadas, vistiendo suéteres gruesos y viejos pero bien cuidados sobre sus kimonos. ¿Ustedes dos ya terminaron? Les tomó bastante tiempo. Por supuesto, tenemos que vernos lindas. No te ves diferente en absoluto, comentó Naruto perezosamente. Koharu, un poco mayor, resopló con enfado. Eso es porque no sabes nada sobre lo lindo. El ojo del rubio brilló visiblemente, repentinamente juguetón. Unas sombras comenzaron a cubrir su rostro mientras se acercaba a las dos chicas con aire amenazador. ¿Por qué no me dejas mostrarte lo que sé sobre la ternura, Koharu? Las dos chicas jadearon e intentaron correr, pero ninguna logró llegar muy lejos antes de que el rubio tomara a las dos chicas risueñas en sus brazos con un rugido juguetón mientras comenzaba a hacerles cosquillas brutalmente. Asterisco 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 fin del juego asterisco 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 juega a Guilty Gear. Croune. Un niño pequeño corría por el bosque, sin importarle las ramas y raíces afiladas que parecían extenderse y atraparlo. Todos querían detenerlo, pero no entendían. Sus ojos azul oscuro, con ojeras debajo, ardían de ira. Cada noche se veía obligado a revivirlo una y otra vez, con esos malditos ángeles riendo mientras masacraban a su familia, dejándolo solo a él y a su hermana con vida. Todas las noches, veía a sus padres desangrarse hasta morir mientras su hermana mayor gritaba una y otra vez en el fondo, y aún así, todos querían que él simplemente se quedara sentado e ignorara el problema como lo estaban haciendo ellos. Se secó las lágrimas con rabia. Apretando el pequeño medallón de metal con sus pequeños puños, se juró a sí mismo, pase lo que pase, volvería a casa. Sabía que su familia vivía en algún lugar del norte de Japón, y juró que volvería allí y vengaría a su familia, aunque tuviera que morir en el intento. El joven había estado tan concentrado en su juramento que no se percató de la raíz del árbol hasta que tropezó con ella, desplomándose con un fuerte grito. Sujetando su rodilla herida, Miguel mordió con fuerza para contener el dolor a pesar de las lágrimas que le asomaban por las comisuras de los ojos al oír un suspiro silencioso. Al mirar hacia arriba, el niño se sobresaltó al principio, antes de reconocer a alguien que salía de las sombras.
Dejando caer su trasero sin contemplaciones, el hombre rubio tocó con cuidado la rodilla de Mijael y comenzó a curar los desgarros en su piel. El niño simplemente miró fijamente al hombre silencioso. No me detendré. No dejaré que me detengas. Detenerte, resopló Naruto con brusquedad. No tenía intención de hacer algo así. Si quieres huir e intentar vengar a tus padres a la temprana edad de 6 años, a pesar de ser incapaz de usar ningún hechizo ofensivo, es asunto tuyo. El rubio comentó con indiferencia, por supuesto, quiero señalar que, siendo realistas, las posibilidades de que puedas hacer algo más que darles un pequeño dolor de cabeza son prácticamente nulas. Básicamente, estarías regresando y dándoles una segunda oportunidad para terminar lo que empezaron. El niño de 6 años se quedó mirando fijamente por un momento, aturdido por sus duras e indiferentes palabras antes de que su labio inferior comenzara a temblar un poco ante esto, lo que llevó a Naruto a suspirar antes de abrazar al pequeño en un abrazo reconfortante. Sé que lo que dije fue difícil de escuchar, pero creo que necesitabas escucharlo. Piensa en lo tristes que estarían tus padres si supieran que todos sus sacrificios fueron en vano. Entonces esperas que me quede sentado fingiendo que todo está bien como Koyuki y Kaoru. ¿Que nada ha cambiado?, preguntó el joven enojado, con lágrimas en los ojos. No, no lo hago. La mirada del clon se suavizó considerablemente al sentir los sollozos temblorosos del chico. No me gusta, pero sé que nunca encontrarías paz si no intentaras buscarla. Aún así, tampoco te detendré, porque es tu decisión. Solo quiero que esperes unos años, que te fortalezcas y que aprendas a protegerte antes de hacerlo. Sería un compromiso aceptable, pero, duele muchísimo. El niño lloró aún más fuerte. ¿Cómo puedo esperar tanto con este dolor? No puedes. El rubio admitió en voz baja. Nunca se va del todo. Y a veces, es más fácil decirle a la gente que no te cae bien, o que eres un cabrón antisocial, que admitir cuánto te duele por dentro. Pero sé que eres un chico fuerte. Cuidaste de Kaoru y Koyuki tú solo hasta que llegamos, ¿verdad? Por eso sé que puedes con esto. No, lo suficientemente fuerte. El niño pequeño dijo en voz baja, me enseñarás a ser tan fuerte como tú, si lo deseas. El clon de Naruto sujetó al niño un poco más antes de soltar a Mijael. Limpiando los mocos de la nariz mojada del niño con una leve sonrisa, Naruto asintió a la distancia. Deberíamos limpiarte un poco antes de que llegue Seda. Le sonrió con complicidad al joven demonio. Estaba muy preocupada por ti cuando supo que te escapaste. ¿Qué debería decirle? Mijael resopló en silencio, inseguro. Lo que quieras, sobre todo porque dudo que importe de cualquier manera, comentó el rubio con cierta diversión. El joven puso los ojos en blanco ante el útil consejo. ¿Tienes algún otro consejo esclarecedor para mí? Preferiblemente algo un poco más concreto. El clon simplemente arqueó una ceja divertido, completamente ajeno al sarcasmo del niño de 6 años ahora que se sentía mejor. Solo una. Ah, sí. ¿Y qué podría ser eso? Prepárate. Mijael parpadeó perplejo. ¿Prepárate? Quiso preguntarle al clon de qué estaba hablando, pero el exasperante clon ya se había desvanecido con una sonrisa sardónica. La razón de su desaparición se hizo evidente ni siquiera 3 segundos después, cuando una mujer furiosa salió del bosque, luciendo claramente preocupada, antes de que sus ojos se posaran en un desconcertado Mijael y se abalanzara directamente sobre el pobre niño, levantando al niño de 6 años en sus brazos y llorando de alivio. De repente, el dolor sordo que palpitaba en su rodilla prácticamente se olvidó mientras la mujer hacía todo lo que podía para sacar el relleno de su cuerpo de 6 años. ¡Guau! Mientras comenzaba a echar espuma por la boca, notó un mechón de pelo amarillo sentado en el árbol encima de ellos, con las piernas dobladas mientras observaba a Cera abrazarlo hasta la muerte casi literalmente, con una sonrisa divertida pegada en su rostro. Allí mismo, en ese lugar, en ese bosque, Mijael juró vengarse del rubio en el momento en que terminara con otros asuntos más urgentes, como sobrevivir a los abrazos de Cera con las costillas intactas. Asterisco 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 fin del juego asterisco 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 asterisco, no lo creo. El párpado de Naruto se movió levemente. Te estás quedando ciego además de tu senilidad, viejo. En realidad tienes amigos. Ya he traído gente aquí antes o ya lo olvidaste, maldito viejo senil. El anciano mencionado giró mecánicamente la cabeza alrededor de su pequeño cobertizo, intentando creer lo que veía. Probablemente porque el anciano senil nunca había visto su vieja choza tan llena, pensó Naruto con un bufido poco caritativo. Es cierto que casi todos los clientes de su pequeña tienda eran niños, excepto Serafal y Ami,
pero el anciano estaba realmente exagerando. No lo puedo creer, susurró de nuevo la vieja y arrugada ciruela. Así lo has dicho las últimas 6 veces. Naruto-chan en realidad tiene amigos. El rubio mencionado simplemente levantó las manos en señal de frustración y decidió ignorar al sonriente y anciano chef de ramen para preparar todo el ramen posible y así poder seguir el ritmo de la voraz horda de pequeños monstruos que inundaban el puesto de ramen. Sabía que el anciano no estaba tan senil como fingía. Más bien, su pequeña discusión era solo la forma en que el anciano se burlaba de él por su inquietantemente pequeño círculo de amigos. También estuvo a punto de encontrar una manera de hablar con el anciano Teuchi nuevamente, solo para poder adorar al tipo por hacer malabarismos con varias ollas pesadas de sopa de cerdo y una multitud entera de bestias hambrientas y, sin embargo, hacerlo parecer fácil. Todavía intentaba descifrar cómo funcionaría eso cuando las cortinas que cubrían la entrada se apartaron de nuevo, dejando entrar a 3 hombres de aspecto bastante familiar. Casi al instante, la mirada de Naruto se fijó en una Serafal sonriente, que se contentaba con asegurarse de que los niños no rompieran nada importante, y mentalmente tomó nota de envenenarla pronto mientras el más grande de los 3 recién llegados se dejaba caer en un taburete comparativamente pequeño que crujió bajo su enorme peso en el mostrador con un profundo suspiro. Tras despedir al viejo chef con un gesto y decirle que se tomara la noche libre, Naruto cogió una costosa botella de sake y la abrió con un suspiro triste. «Me debes una», refunfuñó Stephen con amargura. «Me debes muchísimo. ¿Cuál fue la gran idea de escaparte así y dejarnos a nosotros con tu tormenta de mierda? Técnicamente, el desastre ya estaba ahí, simplemente obligué a todos a hacer algo al respecto». El rubio señaló sin rodeos mientras, aún lamentándose por el estado de su billetera que iba a tener al día siguiente, sirvió una taza del mejor sake del anciano para los 3. Además, como dije antes, si quieren culpar a alguien, mejor culpar a Aries y Erce. Ellas fueron las que adelantaron el horario. Simplemente aproveché las oportunidades que se presentaron. Oye, deja a mi hermana fuera de esto. Sir Sech lo interrumpió con una sonrisa amable mientras aceptaba la taza, sabiendo perfectamente que, aunque el rubio irritable no lo admitiera abiertamente, la venta era lo más parecido a una disculpa que iba a recibir. Naruto ignoró por completo al hombre pelirrojo y continuó, como decía, si bien es cierto que esto es algo que iba a hacer de todos modos, los dos me obligaron a empezar a hacer las cosas un poco antes de lo que me hubiera gustado. Brindo por eso, añadió el tercer hombre mientras bebía la copa que le ofrecían. Tuve que hacer un montón de favores para entretener al Parlamento por un momento, además de ignorar mi conciencia por un momento para fingir que no sabía que ibas a follarle el culo a Zekram tan fuerte que sus antepasados lo sentirían antes de aprovechar el caos resultante para mostrarles a todos cuán profundamente han penetrado los viejos Satens en nuestra sociedad para que podamos hacer algo al respecto. Y el Parlamento sí que logró hacer algo útil por una vez, bromeó Stephen con su amigo con buen humor, ya casi olvidando su enojo con Naruto, aunque eso se debía principalmente a que, tras vivir en la misma casa con él durante una semana, Naruto ya sabía que el gigante tenía debilidad por el alcohol, cuanto más caro, mejor. De hecho, además de lastimar a sus hijas, uno prácticamente podría asesinar a familiares de Stephen y ser perdonado rápidamente, siempre que tuviera una generosa cantidad de sake de calidad a mano. Por otra parte, eso podría deberse simplemente a que a Stephen en realidad no le agradaban sus pampousos parientes, por lo que era una moneda al aire en lo que al rubio respectaba. Admítelo, sin Zekram allí para complicar las cosas, la mayoría de los lacayos del viejo Satán no podrían organizarse lo suficiente como para salir de un atolladero. Una sonrisa delgada y a regañadientes se coló en los labios de Penex, pero se negó a dejar que se notara demasiado. Aún así me hubiera gustado una advertencia antes de que alguien, miró fijamente al completamente impenitente Naruto, se le subiera un pelo al culo y decidiera al azar trastocar siglos de tradición y luego incriminar a un demonio muy respetado por casi todo lo que dice el libro de reglas. Un Sir Sech muy divertido simplemente rió entre dientes antes de que un Naruto ligeramente ofendido pudiera protestar nuevamente. Piénsalo de esta manera, con Zekram oficialmente fuera del camino y los partidarios del viejo Satán en completo y absoluto desorden, ahora puedes hacer las cosas en un año en lugar de un siglo. Brindo por eso. Stephen, algo más ruidoso que de costumbre ahora que había logrado vaciar varias copas de su garganta, vaciando la botella sin que el rubio se diera cuenta, rió a carcajadas. Esos cabrones siempre fueron demasiado presumidos.
Naruto puso los ojos en blanco y se sentó frente a Raibal con una expresión un poco más seria. ¿Y qué más los trajo aquí? Estoy bastante seguro de que el problema con la familia Bael no fue suficiente para que vinieran hasta aquí solo para charlar. Y esa es mi señal para irme, ya que esto no es asunto mío, declaró Stephen alegremente y se acercó contoneándose hacia su hija, donde los niños inmediatamente comenzaron a volverse locos por lo que percibieron como una montaña móvil para escalar, pero que en realidad era Stephen. Circe y Raibal parecieron intercambiar una mirada antes de que Raibal se encogiera de hombros. Stephen cree que no debería participar en esto porque es un poco parcial. El Fénix comentó, como explicación poco entusiasta para el otro rubio, en resumen, con Zekram suelto, no es particularmente seguro que te quedes aquí. Incluso con los colmillos tan desprovistos, Zekram no sobrevivió tanto tiempo siendo ingenuo. Tiene suficientes recursos y contactos fuera del sistema, así que dudo que tarde mucho en llegar hasta aquí. El rubio miró a los dos hombres inescrutablemente, ni una pizca de emoción se mostró en su expresión, ya esperaba eso, y para ser honesto, no importará. Raibal simplemente negó con la cabeza mientras Circe se reía entre dientes, te dije que no se iría. Teniendo en cuenta que es un conocido de tu hermana, pensé que esto te haría menos gracia, Lucifer, comentó el joven estadista con tono sombrío. Precisamente por eso no estoy preocupado, respondió el Satán con una sonrisa serena. Pero supongo que tienes razón, dijo, entrecerrando los ojos al impasible rubio, quizás una pequeña mejora no vendría mal. Naruto sintió un escalofrío recorrer su espalda ante la mirada medidora que Satanás le enviaba, lo que sea que estés planeando, Circe, no quiero ser parte de eso. El hombre pelirrojo sonrió cordialmente, si tú lo dices. Y, por favor, deja de mirarme así. Siento que mi pureza está en peligro inminente. Raibal resopló, ¿pureza? Mi pie izquierdo es más puro que todo tu cuerpo. Miró al rubio, que se alejaba lentamente de un Lucifer que sonreía serenamente. Hablando de eso, si ya sabes que tus acciones suelen atraer la atención negativa, ¿por qué lo haces?, preguntó el Pénix mayor en voz baja. ¿Por qué lo hago? El rubio reflexionó en silencio mientras abría otra jarra de sake y se servía uno antes de beberlo de un trago. Por ninguna razón en particular. Es simplemente mi forma de honrar a quienes me precedieron y una forma de alcanzar mis metas. Se encogió de hombros de nuevo y continuó con indiferencia, además, lo único que he hecho ha sido obligarte a hacer algo que llevaba siglos queriendo, pero que simplemente no podías por las circunstancias. El rubio levantó una mano para atajar sus discusiones. No me estoy defendiendo, dijo en voz baja. Simplemente estoy explicando la lógica de mis acciones. No niego que mis métodos no solo son completamente inadecuados para tiempos de paz, de hecho, soy el primero en señalar que también tienen la molesta costumbre de convertirme en más enemigos que amigos. Sé que existen otros métodos, pero o me llevaron demasiado tiempo o son demasiado poco fiables para mis objetivos finales. El rubio terminó con una pequeña sonrisa irónica. ¿Y se han cumplido esos objetivos?, preguntó Circe con curiosidad, mirando fijamente a los niños que trepaban por Stephen para gran diversión de la montaña, sabiendo que sus acciones los han convertido en más enemigos que amigos, incluyendo a quien sin duda es una de las personas más poderosas del mundo y a toda su facción, quienes ahora sin duda intentarán hacerles daño atacándolos a ustedes y a todos sus seres queridos. Ya tengo suficientes redundancias preparadas como para que nada de lo que haga, salvo atacarme directamente, me afecte en absoluto. Respondió Naruto con indiferencia antes de mirar también a los niños. En cuanto a ellos, se encogió de hombros levemente con una sonrisa serena. Soy una persona muy razonable. Mientras se limite a atacarme, y solo a mí, haré lo mismo. La cabeza del rubio se inclinó en el ángulo justo para que solo pudieran ver sus ojos como dos finas astillas de hielo. Por otro lado, si intenta algo con ellos, le demostraré lo inadecuados que suelen ser mis métodos en tiempos de paz. Raibal lo miró fijamente durante un largo momento antes de resoplar burlonamente. No te entiendo, Uzumaki. El rubio mayor en la mesa murmuró con cierta resignación, mi hijo sigue en coma por tu culpa, mi hija ahora mismo tiene demasiado miedo ni siquiera de salir de casa y por un breve instante me tuviste a mí y a mi poder bajo tu control. Cualquier otro demonio habría usado el poder que tenía sobre mí y mi familia para exprimirlo al máximo. El Fénix negó con la cabeza con cansancio. Debería odiarte. Demonios, debería arrestarte antes de encerrarte en una habitación acolchada y tirar la llave,
pero en lugar de imponerme ese acuerdo y obligarme a someterme a tu voluntad, simplemente me pediste un favor. En lugar de demostrarme lo egoísta que eres, dices algo así. En lugar de dejar sufrir a tu amiga, me demuestras lo lejos que estás dispuesto a llegar por gente que dices que no te importa. Dejó su taza ahora vacía con un tintineo silencioso y se encontró con la mirada perpleja del rubio. En otras palabras, todo lo que me pediste nos habría beneficiado más a nosotros que a ti, de todos modos, considerando tu absoluta negativa a ser considerado un demonio, y me quedo preguntándome qué diablos puede pasar para convertir a alguien en quien alguna vez fuiste en el retorcido desastre que eres ahora. El rubio arqueó una ceja cuando el Penex salió de la tienda. El largo silencio permaneció entre los dos hombres restantes antes de que Naruto dirigiera una mirada interrogativa a Circech. ¿Qué diablos fue eso? El pelirrojo rió suavemente. Esa, amigo mío, fue la forma tan torpe de Raival de darte las gracias. No es que no te entienda. Entiende que a veces es necesario, aunque no le gusten tus métodos. El Satán se encogió de hombros. Los Fénix son así de raros, aunque técnicamente son demonios, nobles como el demonio. De hecho, considerando la cantidad de problemas que ha tenido para conseguir algo en el Parlamento en el último siglo con la oposición de Zekrom, me atrevería a decir que si no fuera porque pusiste a su hijo en coma, habría sido el primero en la fila en agradecerte y ofrecerte la virginidad de su hija. El Satán señaló amablemente mientras vaciaba su propia copa y se levantaba para irse con un guiño. Aunque probablemente deberías intentar bajar el tono un rato hasta que se calme. En realidad, solo quería que él y todos los demás me dejaran en paz, comentó el rubio con sequedad. Entonces tienes una forma muy extraña de hacer eso, respondió Circech con la misma sequedad. El Satán de pelo carmesí frunció los labios mientras observaba al rubio por un momento. Tenía razón, ¿sabes? El Shinobi simplemente tarareó sin comprometerse acerca de, a pesar de todo lo que dijiste y hiciste durante tu pequeña farsa tras el combate entre Diez y Dazer, donde todo lo que hiciste fue para dejar claro tu punto, donde te esforzaste al máximo para decirnos que eres una persona muy peligrosa que debemos evitar, donde te esforzaste al máximo para transmitirnos que tus métodos son del tipo que debemos rechazar. ¿Quieres saber qué vi? ¿Qué vi realmente? El rubio frunció el ceño porque no estaba seguro de a dónde quería llegar Satanás con esto. ¿Qué viste? Detrás de todas las tácticas despiadadas, las estrategias y las negociaciones forzadas, solo vi a otro tipo castigándose a sí mismo. Circech respondió en voz baja, con una mirada sorprendentemente seria, alguien que prácticamente le gritaba al mundo que quería ser castigado, que lo apartaran por todos los errores que cree haber cometido. Y un hipócrita que se niega a seguir sus propios consejos, que a pesar de todo lo que dice y a pesar de todo lo que hace, es físicamente incapaz de ver que algo malo le sucede a alguien frente a él y no hacer nada al respecto. El hombre de cabello carmesí sonrió suavemente al impasible rubio, quien simplemente levantó una ceja. Aunque lo que dice sea cierto, han pasado 10 años desde entonces. Naruto respondió con serenidad. He aprendido más o menos a ignorarlo y seguir con mi vida, y eso no tiene nada que ver con esto. Circech sonrió levemente. Tal vez no. De cualquier manera, es solo un consejo de alguien que hizo exactamente lo mismo que tú hace unos siglos, hasta que una mujer brillante, hermosa y dedicada, con el cabello plateado más suave y sedoso que jamás haya tocado, y el corazón más bondadoso y cálido, lo abofeteó. Tómalo como quieras. Naruto hizo una mueca. ¿Alguna vez dejas de alardear de Grairie? No, si puedo evitarlo, respondió Circech con una sonrisa tonta. Asterisco 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 fin del juego asterisco 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 juega a Guilty Gear. Croune más tarde esa noche, tras haber llevado a los niños sanos y salvos al orfanato, Serafal se encontró caminando por los oscuros pasillos, asegurándose de que todo estuviera apagado y de que no hubiera nadie corriendo. Ami ya se había acostado antes, tras asegurarle a la anciana que podía encargarse de acostar a los niños ella sola. Estaba a punto de terminar de revisar todos los dormitorios cuando notó que la última habitación, la que había sido remodelada para acomodar las nuevas incorporaciones al orfanato, todavía estaba iluminada y podía escuchar a alguien riendo. Se dirigió sigilosamente hacia la puerta, echó un vistazo y sonrió al verlo. Había 3 camas alineadas en la estrecha habitación, 2 ya estaban ocupadas, pero la tercera seguía vacía.
Su ocupante estaba sentado en el regazo de Naruto. La pequeña niña con el pijama rosa crema se veía tan cómoda rodeada por los brazos de Naruto, sus pequeñas piernas pateando adorablemente mientras tarareaba en voz baja para sí misma mientras veía al hombre rubio jugar con una muñeca, que Serafal no pudo evitar que la pequeña sonrisa iluminara su rostro mientras el calor inundaba su cuerpo ante la vista. El rubio, por otro lado, se sentía mucho menos cómodo, aunque parecía más bien que intentaba desesperadamente contener una sonrisa mientras le pasaba la muñeca a la niña. Levantándola, Serafal observó cómo el rubio alto arropaba a Koyuki en la cama y le revolvía el pelo con una sonrisa incómoda. Retrocediendo un poco en la oscuridad, escuchó a Naruto decir en voz baja buenas noches 3 veces antes de que la luz se apagara con un clic. Sonriendo para sí misma, siguió al rubio a la sala, donde él se acomodó en el sofá en silencio con un gemido de cansancio. Caminando de puntillas hasta estar justo detrás de él, la cuarta Satanás repentinamente rodeó el cuello del asustado rubio con sus brazos y le dio un suave beso en la mejilla. ¿Para qué fue eso? Serafal sonrió brillantemente, su oscuro y brillante cabello cayendo por su espalda en ondas, dándose cuenta de que el shinobi aparentemente se había sentido lo suficientemente seguro con ella como para que su guardia no estuviera en alto como solía estar. No hay razón, simplemente lo sentí. Naruto simplemente arqueó una ceja ligeramente divertido antes de recostarse nuevamente en el sofá, mientras los dos observaban el cielo oscuro y nublado fuera de la ventana. ¿Sabes? Si de verdad te molestaras en dejar de fingir y te dieras el todo por el todo, probablemente podrías convertirte en alguien importante, tal vez incluso en el primer satán no noble, señaló Serafal en voz baja. ¿Y por qué crees que estoy fingiendo?, respondió el rubio con una mueca divertida mientras observaba atentamente a la mujer a su lado. De hecho, ¿por qué querría ser un satán? Parece que ustedes cuatro solo se meten en líos y cargan con grandes responsabilidades. ¿Por qué querría yo más problemas? La miró con extrañeza. ¿Y qué ha provocado esto? Nada, respondió Serafal, jugando distraídamente con un botón de su camisa. Estabas un poco pensativo esta noche, así que pensé que hablaríamos de algo al azar. Supongo que no hemos tenido la oportunidad de sentarnos a hablar desde que terminó el partido, dijo el rubio con voz grave. Guardó silencio un momento antes de continuar. Sir me acorraló hace un rato, así que por fin te lo dijo. No. Serafal simplemente sonrió con dulzura. Lleva un tiempo desesperado por hacerte entrar en razón. Es un satán, y además Lucifer, murmuró Naruto, dudo que tenga tanto tiempo libre para andar dando consejos a los demonios recién nacidos. Serafal resopló burlonamente, yo también soy un satanás, ¿sabes? Entonces, ¿por qué él recibe más respeto que yo? La rubia arqueó una ceja sardónicamente y le preguntó ¿por qué eres molesta? El insultante golpe que recibió en el costado probablemente fue bien merecido, considerando todas las cosas. Suspirando, cerró los ojos y se reclinó en la cómoda silla cuando sintió que Serafal lo soltaba y se movía a su lado. ¿Alguna vez te dije por qué no me gusta salir sin cambiar mi apariencia? Abrió un ojo y notó que Serafal había reaplicado su ilusión. La joven adolescente sentada a su lado llevaba el cabello recogido en dos coletas laterales, sus rasgos eran mucho más despreocupados y aún conservaban esa ligera redondez de la adolescencia. En realidad no, murmuró. Tú tampoco lo preguntaste, señaló Serafal en voz baja. Pensé que me lo dirías cuando quisieras. Siempre eres así, ¿verdad? La Satanás a su lado rió suavemente, con cariño, mientras se recostaba en el hueco de su brazo, apretándose contra él. Creo que tenía más o menos esta edad cuando empezó la guerra, aunque solo me uní porque papá estaba en medio de todo. Al principio solo era su asistente cuando el anterior Lucifer notó algo. Subió las piernas a la silla para estar más cómoda. Ese mismo día, descubrí que, por una extraña casualidad, tenía más reservas que nadie, Sir incluido. Ese día aprendí que no existían los héroes, solo monstruos, y monstruos aún más grandes. Serafal sonrió levemente. Incluso los hechizos más pequeños eran devastadores en mis manos, simplemente porque mi control era prácticamente inexistente, pero no les importó. De hecho, para ellos, yo era un regalo del cielo, mientras que todos los demás aprendieron a temerme. Una y otra vez me hacían esperar en la retaguardia mientras mis amigos, mis aliados, atraían a tantos enemigos como podían a un solo lugar antes de obligarme a matarlos a todos con un solo hechizo. Sintió que el brazo de la rubia sobre su hombro la acercaba un poco más fuerte y lo disfrutó. Entonces los Satens fueron derrotados. Pensé que ya no tenía que luchar más.
pero sus descendientes seguían luchando, argumentaban que Kepichuler era una muestra de debilidad. Rió cínicamente. Para entonces, mi reputación ya era tan grande, tan manchada de sangre, que simplemente aparecer en el campo de batalla fue suficiente para obligar a todos a dejar de luchar. No me importó, solo quería que todo parara. La pequeña y frágil niña en sus brazos no flaqueó, aunque la emoción cruda que latía en su voz era evidente para todos. Fue entonces cuando Sir Sage me contactó. Me dijo que se negaba a seguir adelante, que no era nuestro destino terminar nuestras vidas como bestias. Ese fue el comienzo de la guerra civil. Serafal resopló con desdén. Para cuando terminó la pelea, me aterraban los espejos porque no quería saber qué vería en ellos. Hizo una pausa para sorber un poco la nariz. Me negaba a salir porque no quería que nadie me viera. Me negaba a comer, a dormir, a vivir. El cuarto Satán sonrió con nostalgia. Mis padres, sin embargo, eran tan testarudos como yo. Papá literalmente derribó mi puerta, y luego, como seguía negándome a irme, derribó toda la casa para que no me quedara más remedio que estar afuera. Se rió en voz baja. Mamá nunca le perdonó que rompiera su silla favorita ese día. Se acurrucó más cerca del calor de la rubia. Si Lucifer, si papá y mamá me hubieran abandonado ese día, probablemente nunca me habrías conocido. Si no hubieran visto a alguien más que a una asesina a sangre fría ese día, hoy solo habría 3 Satanás y nadie sabrá jamás cuánto les debo por ello. A día de hoy, sigo teniendo miedo a los espejos, pero me di cuenta de que aún puedo hacer algo. Los hijos de mi generación probablemente nunca olvidarán lo que hice en el campo de batalla, ni olvidarán jamás mi rostro, pero los hijos que vinieron después no tienen esa carga. Por eso elegí un rostro diferente, más joven, para darles esperanza de la única manera que puedo, para mostrarles que nuestro destino no lo dicta nuestro nacimiento, sino nuestras acciones. Serafal se subió lentamente al regazo de Naruto y él vio como su ilusión se derretía para revelar una suave sonrisa, una belleza de ojos violetas y cabello negro con rasgos exquisitos y cabello oscuro y ondulado que estaba recogido en una cola de caballo, lo que le permitía caer en cascada sobre su hombro izquierdo en un montón. No puedo hablar por mi hermana y sus amigas, pero Sir Sage, al menos, y mi padre no te dejarán en paz porque, como tú, ellos también han visto muchas cosas que nadie debería ver jamás. La única diferencia es que ellos han tenido tiempo de afrontarlo y contaron con apoyo, mientras que a ti te lanzaron directamente a un lugar completamente desconocido sin nadie que te ayudara. Serafal le acarició la mejilla con sus pequeñas y frías manos, sus cálidos ojos violetas se encontraron con los de su azul zafiro. Como ellos, veo tanto potencial en una persona tan cálida y amable, alguien que estaría dispuesto a saltar a una guarida llena de demonios y bestias de alto nivel solo para salvar a 3 niños sin dudarlo, sin planes, sin preparación alguna, alguien que solo necesita un poco de ayuda para florecer tan hermosamente. Como ellos, veo a alguien que, incluso 5 años después, ha estado arrastrando un peso sobre sus hombros durante tanto tiempo que ha logrado convencerse de que ya no le importa, aunque todos lo vean, tanto que el hecho de que no se haya derrumbado bajo todo ese peso lo hace aún más impresionante. Ella colocó su frente contra la de él, y esperaré todo el tiempo que necesites para que llegue el día en que puedas venir y decirme por qué has olvidado cómo sonreír. Asterisco 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 fin del juego asterisco 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 fin del capítulo 7.